Hola, ¿qué tal? Bueno, esta lección está orientada a dar los fundamentos y establecer de forma sólida las bases de este diagnóstico estratégico. Y bueno, básicamente es la presentación de grado que en su momento realicé y está dirigida o es el resultado de una investigación que desarrollé cuando estuve como pues enfocado en la investigación al respecto de finanzas corporativas, temas de gestión financiera y demás. El nombre de esta investigación y de esta presentación es una propuesta de un método basado en razones financieras para la identificación de la situación financiera de empresas como herramienta para la gestión financiera. Esta última parte que dice como herramienta para la gestión financiera es básicamente el enfoque o el agregado, la propuesta de valor, el adicional que tiene esta metodología, este método, en busca de generar una perspectiva o un apoyo de cara a la optimización de la gestión financiera, ¿no? Que podamos entender en dónde estamos parados y que podamos utilizar esta metodología como una herramienta que nos ayude precisamente en la gestión. Y el objetivo de esta presentación como tal es pues explicar cómo es que esto se lleva a cabo. Y bueno, son los fundamentos y vamos a establecerlos. Vamos a ver que esta investigación tiene muchas relaciones con pues bastante de la metodología que como tal, que se promueve en oxígeno como un todo. Y vamos a comenzar, primero voy a hablar, como comentaba, es la presentación de esta investigación, por lo tanto voy a dar la visión general y la estructura de la investigación. Primero hablar sobre la justificación, después los objetivos de la investigación, la metodología, cuáles fueron los resultados que se presentaron, la discusión al respecto de estos resultados y algunos comentarios. Esos, bueno, los voy a dejar fuera. Esos iban orientados directamente a mi, pues a los jueces de mi grado, de mi examen de grado. Pero bueno, vamos con ello. Esta presentación va a englobar mucho la metodología de forma general, ¿no? A fin de cuentas, de aquí es de donde salió. Entonces, vemos primero la justificación. Por lo menos 2 de cada 5 de las empresas que fracasan antes de 2 años lo hacen debido a deficiencias en su gestión financiera. Recordemos, mi maestría la hice en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en México. Por lo tanto, aquí tenemos algo de información al respecto de México. Entonces, bueno, 2 de cada 5 de las empresas que fracasan lo hacen debido a deficiencias en su gestión financiera. Bueno, eso es un dato alarmante, ¿no? Con eso es que comienzo. Y también comentar que pese a lo complicado que la gestión financiera empresarial pueda parecer, las finanzas corporativas son solo eso, finanzas para entidades corporativas, lo que se refiere tanto a empresas pequeñas como grandes multinacionales. Y bueno, aquí yo también identifico otros problemas particulares bueno, me voy a apoyar aquí en unos apuntes que generé precisamente para mi presentación de grado. Y esos son algunos comentarios que también realicé en su momento en esa presentación. Y en ese tiempo que me encontraba pues hablando con empresarios y buscando identificar estas dolencias o estas áreas, qué es lo que opinaban de las finanzas, cómo pudieran utilizarlas de forma más oportuna, qué es lo que impide que no las utilicen de la forma más eficiente. Y bueno, después de estos acercamientos, también se identificó estos problemas. En el campo no es común que se comprendan los términos finanzas corporativas, administración financiera y planeación y análisis financiero. Y bueno, vamos a ver, de acuerdo a quién le estamos hablando, es de qué le podemos hablar. Entonces, hay muchos directivos que ya conocen los términos. Si yo digo, soy administrador financiero, inclusive a personas que tengan esta cercanía corporativa con estas prácticas, el término administrador financiero a mí me quedó muy claro que es un término muy ambiguo que, si bien yo comento que soy administrador financiero y con ello me refiero a administración de las finanzas empresariales, pues muchas empresas, inclusive socios de grandes firmas aquí en México o empresarios, creen que un administrador financiero se refiere a ya sea pues un fondo de inversión, ya sea pues algo que tenga que ver con una cuestión bursátil,
que quiero posicionar algún crédito, que quiero vender seguros. Y de ahí es donde pues tuve esta problemática, este conflicto de comunicación con el mercado cuando recién comencé este proyecto, y también de ahí es de donde sale la lección del gran, pues que precisamente tengo en Oxígeno, de la gran confusión al respecto de que pues sí, las finanzas es un campo muy, muy grande, entonces hay que ser muy claros y hay que ser muy específicos para darnos a entender y pues estar en la misma página básicamente. Entonces, primero que nada, pues muchos empresarios no conocen estos términos, no están acostumbrados a usarlos y no los procesan, no los conocen, no los tienen tan a la mano. Entonces, también se comprende este problema de que en la literatura las herramientas a grandes corporativos, o más bien las estrategias de finanzas corporativas como tal, al decir finanzas corporativas, bueno, ya lo vemos en la pantalla, ¿no? Stefan dice que las finanzas corporativas son para cualquier empresa, pero muchos empresarios de pequeñas empresas creen que finanzas corporativas van relacionadas a gestión o finanzas para corporativos grandes, ¿no? O sea, inclusive empresas públicas, transnacionales. Y eso implica que ellos generan esta barrera mental en el aspecto de que se cierran al uso de estas estrategias precisamente porque creen que son herramientas o estrategias orientadas a esas empresas. Y como él no se identifica o no identifica su empresa como una que pueda ponerse del lado de aquellas, lo ve algo lejano, ¿no? Y se cierra la puerta. Entonces se genera este problema de información, a fin de cuentas es un problema de comunicación, y a partir de ahí es que se cierran estas puertas. También al ver en la literatura que las herramientas y sus demostraciones están basadas en particular en zonas, por ejemplo, Estados Unidos, en su caso al hablar de México, podemos pensar, o al hablar inclusive de zonas rurales, que de repente puedas creer que, oye, aquí es una zona muy rural y a lo mejor esas son estrategias que se utilizan allá en la ciudad, ¿no? O a lo mejor aquí en México, pues sí vemos esas herramientas, qué chido, o qué genial, aportan valor, sí, pero son herramientas que vienen de Estados Unidos y que son herramientas para empresas americanas. Entonces, también se genera este sesgo al respecto de la información de acuerdo a la procedencia geográfica de la información, cuando a fin de cuentas las finanzas corporativas no se limitan a una zona geográfica. Las finanzas corporativas no tienen que ver con leyes ni regulaciones geográficas, sino tienen que ver con estadística, aritmética, matemáticas y manejo de dinero de efectivo y de leyes básicas universales. Entonces, no importa en qué país se apliquen estas leyes, son súper vigentes las estrategias de gestión financiera. Y bueno, entonces es aquí en donde surge la pregunta: ¿cómo o de dónde parte el ejecutivo, directivo o empresario para saber qué necesita de estas ramas de estudio, como comentaba, las finanzas corporativas, administración financiera y la planeación y el análisis financiero? Y bueno, la respuesta es que estas personas o este empresario, estos ejecutivos o directivos pueden partir de un buen autodiagnóstico, de conocerse primero que nada, identificar en dónde se está parado hoy y a dónde se busca llegar y qué se necesita para lograr esa transformación, esa transición. ¿Qué necesito para yo lograr llegar a donde quiero estar mañana, ¿no? Considerando en dónde estoy parado hoy. Dicha transformación puede ser incrementar su rentabilidad o lograr sus objetivos estratégicos. No necesariamente tiene que ver con cuestiones meramente financieras. Si bien el objetivo máximo de las finanzas corporativas es maximizar el rendimiento de los inversionistas, también la estrategia, y ahora sí que por algo es que se direcciona o las empresas buscan moverse y buscan ciertas estrategias en ocasiones por encima inclusive que por el beneficio financiero, ¿no? Entonces, es algo que se puede alinear y que busca que se logren los objetivos como tal de la empresa. Entonces, bueno, a partir de esto se propone el método de esta investigación, que busca llevar a cabo este autodiagnóstico y concordancia de entre las necesidades particulares de la empresa con las herramientas de la literatura de una forma más organizada, sencilla, replicable y eficiente. Aquí, con esto de las herramientas de literatura, me refiero a todas las herramientas que en este programa
En esta formación de oxígeno estamos promoviendo, estamos proponiendo y estamos proporcionando, ¿no? para su uso. El método también trae consigo características que pueden resolver la ceguera de taller y tras su uso constante, incluir la mejora continua en la gestión financiera. La ceguera de taller es básicamente es un padecimiento que sucede en ciertos puestos, el cual implica que, por ejemplo, hay estudios que comprueban que los evaluadores de empresas, mientras más años de práctica tengan en ese puesto como evaluadores, más empiezan a menospreciar las empresas. Sus valuaciones empiezan a sesgarse. Y eso es la ceguera de taller. La ceguera de taller es básicamente que hay ciertos puestos que a través del tiempo implican que la gestión o la operación o la realización de esa labor empiece a sesgarse debido a las características y a la naturaleza de ese puesto mismo. También existen otros fines para los cuales los stakeholders o las partes interesadas pueden usar el método. Por ejemplo, los inversionistas pueden evaluar la situación financiera de la empresa por formar parte de su portafolio de inversión o invertir en ella, ¿no? Yo como inversionista puedo utilizar esta metodología para ver si es una buena empresa, si es viable e invertir en ella. O puedo para ver si sigo porque ya soy su inversionista, para darle continuidad, un seguimiento y tener un control sobre las empresas en las que tengo mis inversiones. Entonces también el consejo de administración o el CEO pueden utilizar esta estrategia para monitorear, dar seguimiento y controlar las metas establecidas. Si bien, pues ya vimos el tema de los Objective Key Results, los OKR y los KPIs. Pues también monitorear el performance financiero, ¿no? Desde una perspectiva financiera, es un uso que se le puede utilizar a esta metodología, ¿no? De cara a la administración de la empresa. Y bueno, el objetivo general de esta investigación como tal fue proponer un método simplificado basado en ratios para la identificación de la situación financiera de las empresas que brinde apoyo en la toma de decisiones para su optimización. Nuevamente, esta parte segunda, después de la coma, es lo que hace el diferenciador de la investigación, que brinde apoyo en la toma de decisiones para su optimización, porque lo demás ya se podía hacer, o sea, ya había herramientas, ya por sí mismas las razones financieras y hay otras estrategias que nos ayudaban a comprender la situación financiera de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo general. Y para llegar a ese objetivo general partimos de estos 4 objetivos específicos. Primero tenemos definir los fundamentos teóricos del método a proponer. Y esto básicamente es establecer unas bases sólidas, teóricas y fundamentales a partir de las cuales yo pudiera construir el método. Entonces, bueno, se realizó de la mejor manera, se lograron muy buenos fundamentos y es aquí durante todo este desarrollo también que pues fui apoyado por investigadores, académicos, personas con doctorados y personas que se dedican a la investigación precisamente para pulir todo este procedimiento, toda esta metodología. Una vez hecho esto, el paso número 2 es establecer una secuencia de pasos simple para la aplicación del método, nuevamente buscando la simpleza. El paso número 3 es proponer la interpretación de los posibles resultados del análisis de este método. Y el paso número 4 es identificar las áreas de las empresas que son susceptibles de ser intervenidas de acuerdo con los resultados. Es decir, de acuerdo a lo que nos diga el método, pues proponer cómo podemos interpretar ese resultado y cómo podemos identificar qué podemos hacer para mejorar de acuerdo a ese resultado. Y bueno, aquí tenemos la metodología de forma general. Eso es algo que no he mencionado en oxígeno, pero vamos a ver que hay diferentes tipos de razones financieras. Tenemos las razones financieras del balance general, que son razones financieras que se extraen de forma particular del balance general. También las razones financieras del estado de pérdidas y ganancias, que son pues del estado de resultados. Y también tenemos un tercer tipo de razones que son de pérdidas y ganancias con balance general, es decir, utilizando información de los dos estados financieros y combinándolos, que generan también un aporte informativo en una dimensión adicional, que también es tiene un aporte informativo también muy valioso. Entonces,
Aquí tenemos las tres áreas que proponen los autores en su momento, que son las áreas a partir de las cuales se construye la metodología de oxígeno. Y aquí tenemos también las razones. Vemos que en su momento expliqué el por qué era tan importante utilizar el balance general y comprender cómo podemos identificar estas tres áreas a partir del balance general. Y eso es debido a esto que estamos viendo, debido a que, como vemos estas razones con este azul celeste más claro, son las razones del estado de pérdidas y ganancias o el estado financiero de resultados. Y básicamente, como ese estado no nos permite identificar de qué área estamos hablando, pues ese estado no nos sirve para el aporte informativo en consideración al enfoque que le queremos dar a esta investigación o a este método. Entonces, queda descartado totalmente, y a partir de las otras razones, que son las razones que sí tienen relación con el balance general, o inclusive las que sí tienen relación con ambos, pero que es necesario que tengan participación del balance general para poder interpretar de qué área se trata, se compone y se interpreta cada una de estas áreas, y podemos diagnosticar cómo estamos al respecto del capital de trabajo, al respecto del capital, del presupuesto de capital y de la estructura de capital. Podemos empezar a generar un diagnóstico a partir o considerando estas tres áreas, esta estructura de esas áreas que conforman las finanzas corporativas. Algunas menciones sobre investigadores que fueron utilizados para el desarrollo de la investigación. Primero vemos, pues, se establecen bases sólidas al respecto de las razones financieras. Después, básicamente, aquí es donde menciona un poco el tema de que, pues, las razones financieras no te dicen nada en realidad. Solamente no te dicen si estás bien o estás mal. Una razón financiera te dice cómo estás, y nosotros tenemos que interpretar ese valor, ¿no? Si creemos que estamos bien y la razón da cierto número, eso significa, pues podemos considerar que ese número significa estar bien. Sin embargo, es relativo. Las razones por sí solas, el número que arroja la razón financiera no te dice si estás bien o estás mal. Tienes que compararte con algo. Y por eso es tan importante el uso de la empresa modelo que viene hasta el final. Pero bueno, también explico cómo esta metodología y cómo es que las razones se relacionan directamente con la medición del valor de la empresa. Cómo podemos utilizar las razones para identificar qué estamos haciendo bien para generar valor y cuál es el valor de la empresa a partir de la comprensión de la situación financiera, a partir del uso de razones financieras. Después se hace una selección de razones. Este paso, de forma particular, identificó ciertas razones de cada área de forma general, como un set de razones estándar que se utilizan para generar este diagnóstico, pero en realidad esto es algo que se puede hacer de forma particular para cada empresa. Esta metodología se puede aplicar a las empresas, y se pueden desarrollar, o se puede hacer el uso de las razones que sean. Yo propongo algunas razones, 18 razones en particular. Se pueden utilizar esas razones y está excelente, pero sin problema puede utilizarse otro tipo de razones distintas, ¿no? Y como comentaba, las empresas necesitan un punto de contraste, un punto de comparación para saber si están bien o están mal. Y es ahí en donde viene y hace sentido el uso de esta empresa modelo, que nos permite compararnos con alguien similar, con riesgos similares, y también que tenga una operación similar, por lo menos para hacer que tenga sentido y para interpretarlo de la manera óptima. Y de esta manera podamos saber si nos comparamos con el líder del mercado, sabemos que él está haciendo las cosas bien, podemos tratar de hacer las cosas similares a ese líder, ¿no? O en cierta medida, porque también depende mucho de la estrategia que tiene esa empresa con la estrategia de nuestra empresa. Entonces, también aquí es donde tenemos que transicionar y hacer match al respecto de la estrategia financiera con la estrategia directiva, hacia dónde se está dirigiendo la empresa, y hacer que eso haga sentido a la hora de generar un plan de acción. Entonces, bueno, aquí vemos esta bondad de generar este contraste con una empresa modelo. También esta empresa modelo inclusive puede ser la misma empresa en el pasado. Si sabemos que en el pasado teníamos menor facturación, o era una empresa con menor eh, goce financiero, con menor rentabilidad, por así decirlo, podemos empezar a monitorear y ver qué cosas han funcionado a través de nuestra misma historia, ¿no?
Y eso nos sirve mucho para darle una interpretación a las razones financieras y poder ahora sí decir si las razones financieras nos dicen que estamos bien o si nos dicen que podemos mejorar o etc., ¿no? De la misma forma que los KPIs lo hacen. Entonces, esa es una bondad adicional que viene al respecto de las categorías de ratios. Por lo general, las razones financieras vienen con estas categorías que tenemos del lado izquierdo en la tabla: liquidez, rentabilidad, rotación, apalancamiento, etc. Y pues lo que yo propongo es la categorización a partir de estas tres áreas, ¿no? Que son las áreas que ya conocemos. Las ventajas de analizar los ratios financieros desde la perspectiva de las áreas de las finanzas corporativas, o sea, las ventajas de usar esta clasificación, estas categorías, en vez de estas otras categorías, son estas. Primero, un mayor enfoque en la estrategia y objetivos de la empresa. Después, una identificación de oportunidades de mejora. Y después, una perspectiva útil para la administración financiera. Es decir, si yo en la rentabilidad pudiera decir, mira, yo voy a analizar mi rentabilidad, está bien, puedo utilizar mi rendimiento sobre equity y bueno, ya empiezo a meterle razones de rentabilidad, y de cierta forma está bien, pero lo que yo propongo aquí es, si esa rentabilidad de esa categoría, la que es la rentabilidad, la dividimos en estas tres áreas, podemos generar una interpretación de la rentabilidad acorde al presupuesto de capital y también una interpretación de la rentabilidad acorde a la estructura de capital, y lo mismo con el capital de trabajo. Y de esa forma podemos identificar qué área se está quedando atrás, qué área está mermando la rentabilidad de la empresa. Y de esa misma forma podemos identificar qué área tiene áreas de oportunidad o qué área pudiéramos mejorar para precisamente generar una optimización de las finanzas de la empresa. Es decir, el rendimiento se puede medir sobre el presupuesto de capital a través de la medida del rendimiento sobre los activos, ¿no? El ROA. O de forma más puntual, el rendimiento sobre los activos fijos, ¿no? O el rendimiento sobre capital intangible, o el rendimiento sobre bienes raíces, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo con la estructura de capital, que es el ROE, el rendimiento sobre el equity. Al hacer eso, estamos viendo por un lado que la primera razón, el ROA, nos interpreta el presupuesto de capital, y la segunda razón, el ROE, nos interpreta la estructura de capital. Y lo mismo con el capital de trabajo. Podemos generar ligar la rentabilidad con el inventario, por ejemplo, y ahí estamos describiendo el capital de trabajo. Entonces, al hacer esta asimilación entre estas áreas de las finanzas, podemos comenzar a darle sentido y a generar este aporte informativo adicional de cara a la gestión financiera para tomar decisiones, para utilizar las herramientas de esas áreas de forma particular para que nos ayuden a mejorar nuestra gestión en esa área que se detectó. Entonces, bueno, esas son las características, las propuestas de mejora de este modelo y las bondades como tal de esta metodología. Aquí, bueno, primero explico un poco la metodología, es cómo es que llego a estos 18 ratios. Primero levanto algunos 40 ratios de algunos autores, después descarto algunos ratios que no me son de utilidad, como mencionaba, porque no eran del balance general, sino del estado de resultado integral. Y tuve que proponer unos cuantos ratios para completar 6 ratios por cada área. Da la casualidad que por lo general pues no hay tantos ratios que describan el presupuesto de capital en la práctica de forma común, por lo tanto tuve que proponer unos cuantos nuevos. Y con este segundo ajuste, pues bueno, me quedo con 31 ratios, y de esos 31, pues me quedo con solamente 18. Hago una selección por representatividad de características y los tipos de ratio. Hay diferentes tipos de ratio, hay ratios de flujos, ratios de situación. Por ejemplo, el estado de resultado integral nos describe cuál es el flujo que pasó en ese periodo, y el balance general nos describe la situación. Inclusive hay ratios financieros que utilizan los flujos de efectivo financieros que mencionamos en el programa de oxígeno, y bueno, eso ya da una característica, una dimensión y un aporte informativo adicional. Entonces, una vez que se representan o que se hace la selección de estos ratios, ya tengo la muestra para el método y ya puedo como tal generar la presentación de resultados. Algunos comentarios adicionales que quería hacer al respecto de esta investigación es que también en la revisión de literatura se analizan
las estrategias que otros investigadores usan para producir un buen diagnóstico financiero, en lugar no necesariamente de las razones financieras, sino que otras estrategias ellos utilizan, y se profundiza en estudiar de forma independiente las técnicas de análisis financiero que estos autores usaron. Esto a través de contrastar entre sí e identificar las ventajas y desventajas de las mismas. Es decir, identificamos algunas metodologías, algunas herramientas, estrategias que ellos utilizan y también entre ellas las razones financieras. Se hizo un análisis de ventajas y desventajas y bueno, de dicho proceso se identificó que los autores tienen una gran confianza hacia las razones financieras. Ellos confían mucho y son una herramienta muy utilizada. Entonces, y a eso además, pues desde que por lo general cualquier libro de finanzas tiene mínimo un capítulo dedicado a razones financieras, ¿no? Entonces, es así que yo opté por utilizar las razones financieras como mi materia prima para el método, dada su practicidad y la utilidad en el aporte informativo, dado que pues, son muy eficientes a la hora de aportar esta información. Es por ello que se optó por utilizarlas como la base del método a proponer. Y en cuanto a la clasificación de las áreas de las finanzas, que ya vimos que son las 3 áreas que constantemente referenciamos y que vemos en este curso, en esta formación de oxígeno, esta clasificación fue elegida de entre otras, muchas, debido a que es genérica, es simple, es de aplicación universal y converge los campos de estudio, es decir, se puede aplicar tanto por si nos ponemos a estudiar finanzas corporativas, como si buscamos levantar información con relación a planeación y análisis financiero, como administración financiera. En realidad todos los campos son lo mismo a fin de cuentas. Pueden tener sus diferencias, características si nos ponemos estrictos, pero bueno, a fin de cuentas esta clasificación hace que las 3 se unan o que todas, en realidad pueden ser muchas más. Pero bueno, esas son las ventajas y esas son las razones por las cuales se decidió hacer de esta manera. Se decidió utilizar esa clasificación y se decidió en esta investigación utilizar las razones financieras como materia prima. Algunos aportes de este método, que es el resultado de esta investigación al administrador financiero y a la empresa son, primero, que se ahorra tiempo de gestión. Podemos identificar de forma clara dónde hay áreas de oportunidad. Identificar y enfocar esfuerzos en temas relevantes. Nos mantenemos enfocados en lo que de verdad genera los mejores resultados, de acuerdo a que ya identificamos dónde hay áreas de oportunidad. Disminuir el costo de oportunidad de una gestión financiera desenfocada, porque nos estamos asegurando de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Incrementar las utilidades de la empresa. Y desde luego, si estamos optimizando la gestión financiera, si estamos optimizando las finanzas de la empresa, eso implica un incremento en las utilidades de la empresa. Y bueno, básicamente los pasos para aplicar el método son primero conseguir la información, aplicar las razones financieras, considerando pues que son 6 de cada una, de cada área, 6 de presupuesto de capital, 6 de estructura de capital y 6 de capital de trabajo. El paso 3 es interpretar esas razones y tener un primer aporte informativo. El paso 4 es contrastar las razones de nuestra empresa con la empresa modelo para darle un sentido más allá, generar un aporte informativo en una dimensión adicional. El paso 5 es generar un dictamen de la situación financiera de acuerdo a los puntos 3 y 4. Una vez que ya tenemos toda esta información, podemos generar, ahora sí, podemos decir si estamos bien, si estamos mal, qué podemos mejorar, en qué cosa estamos haciendo excelente, y podemos ahora sí generar interpretaciones mucho más ad hoc y más profundas. Y el punto 6 es también, acorde a toda esta información, sugerir un plan de acción de acuerdo con los resultados, según aplique el caso específico. Y bueno, un comentario, una nota es que el uso de una empresa modelo no es un requerimiento, más sin embargo, pues siempre es bienvenida y siempre es recomendada, dado pues la información que se puede generar. Si no se utiliza una empresa modelo, pues el aporte informativo es inferior. Entonces, bueno, se recomienda siempre utilizar una empresa modelo en la medida de lo posible. La información requerida para aplicar el método es básicamente el balance general de un periodo pasado, y esto con motivos de generar algunos cálculos, algunas razones financieras como la rotación de inventarios, como inclusive generar el cálculo del cambio de capital de trabajo neto, por ejemplo, ¿no? Que eso nos ayuda a comprender también
de una forma diferente qué pasó en este periodo y cuál es la situación financiera de la empresa. Entonces, ya sea que sea el balance general de un periodo pasado o el valor nada más de los inventarios, activos circulantes, los activos fijos y los pasivos circulantes de ese periodo pasado. Si estamos en el año 2025, el año T del balance general sería el 2024 y el año T-1 sería el 2023. Entonces tendríamos que tener estos valores del año 2023. Y el estado de resultado integral también, teniendo esta información, podemos generar la aplicación del método de forma óptima. También mencionar, pues, este caso Fleetwood, que de repente publico al respecto. Tengo algunas publicaciones en mi página web. Se tomó el caso de la empresa australiana Fleetwood, que es una empresa dedicada al real estate, a desarrollos inmobiliarios y a la creación de construcciones modulares, para probar el método debido a la situación mediática que empataba con las características del método. Es decir, habían algunos medios que decían que Fleetwood estaba siendo deficiente en su gestión de capital de trabajo neto. Y yo estaba desarrollando un modelo que podía detectar deficiencias en el área de gestión del capital de trabajo neto. Así como otras. Pudo haber sido también presupuesto de capital o la estructura de capital, pero bueno, dado que yo encontré este caso, dije, pues vamos a meterlo, ¿no? Me hace mucho sentido y podemos poner a prueba el método. Entonces, una vez que se aplicó, el caso muestra que a pesar de tratarse de una empresa líder, en este caso Fleetwood, es una empresa líder prestigiosa e innovadora, también hay una necesidad por estos grandes corporativos de mantener un control en la estrategia financiera y que el método propuesto puede ser una buena herramienta para lograrlo. En este caso, pues Fleetwood perdió en 3 años el 80% del valor de sus acciones, ¿no? Entonces pueden llegarse a generar grandes pérdidas por precisamente no considerar esas estrategias de mejora continua y estos controles integrales. Y bueno, en la discusión de resultados se muestran cómo fueron abordados los objetivos, básicamente el desarrollo de todo lo que he estado platicando en esta sesión, pero creo que si con algo me quedo al respecto de lo que promueve y cómo es que, cuáles son la mayor propuesta de valor de este método, es lo que viene en esta frase, y me gustaría también con ella cerrar esta lección. Y vemos que la administración financiera puede tornarse muy compleja para los empresarios, ejecutivos y profesionistas. Esta propuesta busca que al implementarse esto cambie y lo complejo pueda comprenderse y transmitirse de una forma más organizada, sencilla, replicable y eficiente. Y bueno, esa es la propuesta y el enfoque, lo que busca esta metodología, este método, y como tal, como vemos, pues esta metodología es la que está de forma general en el programa de Oxígeno, pero de forma particular, esta es una herramienta más que puede utilizarse, ya no solo las razones financieras por ser razones financieras, sino agregar una dimensión adicional en la cual se compara con una empresa comparable modelo, y eso nos permite tener información adicional para comprender cómo estamos gestionados, si estamos bien, si pudiéramos mejorar, qué podemos hacer para mejorar y demás. Entonces también voy a dejar la investigación, mi tesis agregada en esta sesión. Pues eso es todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente.